Quiero que me acompañe al libro de Romanos, en el capítulo 12. En el versículo 11 y versículo 12. Si usted tiene ahí su Biblia, si usted tiene su celular con su Biblia, le voy a invitar a que lea junto conmigo. Es Romanos capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén. Mire, este es un capítulo un poquito largo porque abarca varias cosas que Pablo les estaba diciendo a los romanos. Y como título, le quiero dar esta información, como título dice deberes cristianos, en la Reina Valera dice deberes cristianos en el capítulo 12 y se extiende hasta el capítulo 13. Y yo en este día quiero que usted y yo pongamos atención específicamente en el versículo 11 y en el versículo 12. Toda la palabra del Señor es importante. ¿Cuántos saben eso? Que toda la palabra, cada versículo es importante para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 11 y 12. No sé si me pudieran dejar en la pantalla el versículo 11 y ahí me lo para estarlo mirando y que no se nos pase. Mire, hermano, hemos llegado ya al 2021, amén. Ya el Señor nos ha permitido terminar un año más. El 2020 pues fue un año lleno de muchas situaciones, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido un año 2020 con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones, tal vez con muchas alegrías, tal vez con dificultades, tal vez con problemas, con enfermedades. Y a lo mejor si pudiéramos hacer una lista de cada mes de lo que sucedió en nuestra vida, pues tendríamos una larga lista, ¿verdad? Así la desenrollaríamos y ahí estaría toda nuestra lista de lo que ocurrió en el año pasado. Y bueno, hacía 100 años, desde el 1918, que no ocurría una pandemia mundial. Usted y yo escribiríamos en el mes de marzo que nos ocurrió la pandemia, ¿verdad? Que nos alcanzó la pandemia y bueno, aún seguimos en esto, pero seguimos confiando en el Señor. Y creo también que dentro de toda esa lista que usted y yo pudiéramos hacer de lo ocurrido en el 2020, hubo cosas que usted y yo necesitábamos hacer y no hicimos. ¿A cuántos les pasó eso? ¿Cuántos podemos ser sinceros? Y ahora cuando llega el 1 de enero, o hoy 3 de enero, y podemos decir, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Y eran cosas tal vez que eran necesarias que usted y yo hiciéramos y por alguna razón, por muchas razones, no las hicimos. Hace unos días platicaba con un hermano y le decía, ya faltan 2 días para que se acabe el año 2020 y uno cuando mira atrás dice uno, qué rápido se fue, ¿verdad? Qué rápido se fue este año y ya cuando menos pensamos pues ya se llegó diciembre y estamos por comenzar el año siguiente. Y hablábamos de que en el año 2020 pudimos haber hecho muchas cosas más, mas sin embargo no las hicimos.
pudimos haber hecho muchas cosas en nuestra casa, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos y muchas cosas. Pero ya nada de esas cosas que pudimos haber hecho, pues ya las podemos, porque no podemos regresar el tiempo, ¿verdad? Y ahorita estamos en el siguiente año, un siguiente capítulo. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Que hay cosas que necesitamos hacer y no solamente las necesitamos hacer, sino que necesitamos hacerlas pronto. ¿Por qué? Una, porque no sabemos si hay mañana. No sabemos si va a haber un siguiente año. No sabemos si va a haber una siguiente hora. Y en esas cosas usted y yo necesitamos trabajar lo más pronto posible. Y Pablo le dice a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué significa esto? Que hay cosas en las que usted y yo tenemos que trabajar y no tenemos que dejar para mañana. ¿Han oído ese dicho popular que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Y cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo han puesto en práctica? Amén. Amén. Ese amén no estuvo muy convencido, pero mire, y usted dirá, pero si Pablo les estaba diciendo en lo que requiere diligencia, ¿qué es diligencia? ¿Y qué es lo que requiere diligencia? ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿Verdad? Bueno, le voy a decir. La definición de diligencia significa prontitud, pronto. La definición de diligencia significa hacerse pronto. Significa necesita pronta atención. En nuestra vida hay cosas que necesitan pronta atención. Y no podemos dejarlas pasar, necesitamos trabajar en ellas, siendo no perezosos. Y no voy a decir, hermano, que empezamos el año diciéndole perezoso, no, hermano. Pablo está diciendo, no perezosos, no, que no les gane nada, que en lo que hay que hacer necesitamos hacerlo pronto. Amén. Y le voy a decir, ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿Qué es lo que requiere atención? ¿Qué es lo que requiere que usted y yo trabajemos? Y les voy a dar 3 ejemplos que son de nuestra vida diaria. Y una de las cosas que nosotros necesitamos ser diligentes y necesitamos trabajar es para nuestra familia. ¿Cuántos saben eso? Nosotros somos personas diligentes cuando nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros hermanos, nuestros padres necesitan algo y usted y yo buscamos la forma, la manera de poder encontrarlo y de poder darlo, ¿verdad? Nosotros somos diligentes. Cuando sus niños necesitan zapatos, un ejemplo, que ya el zapato está roto, tiene un agujero. Bueno, no sé si ahorita este tiempo se llegue a ese punto, ¿verdad? Yo recuerdo que antes, pues sí, antes ya de plano, ya cuando ya los decían en mi rancho, cuando los dedos hablaban, ya ahora sí nos cambiaban los zapatos. Y ahora, bueno, ya los tiempos han cambiado, ¿no? Pero cuando su niño necesita zapatos, usted dice, híjole, ya los zapatos ya se le salió el dedo. ¿Y usted qué hace? Usted va pronto y dice, mis niños necesitan unos zapatos, voy a comprarle unos zapatos porque lo necesitan, y usted los trae, se los da y su niño ya trae zapatos nuevos, ¿verdad? O cuando nos enfermamos, su esposa, su esposo, cuando nuestros niños pueden enfermarse o que se enferman de algo, y usted y yo les damos los cuidados que necesitan, nosotros somos diligentes porque estamos haciendo las cosas y estamos trabajando para el bienestar de ellos. O cuando usted se levanta a las 5 de la mañana a echarle lonche a su esposo. ¿Cuántos echan lonche a las 5 de la mañana? ¿Qué dicen? No, hermana, esto ya pasó de moda. Bueno, si usted se levanta de madrugada a echarle lonche a su esposo, usted es diligente, ¿verdad? Porque aunque usted vaya con los ojos cerrados,
quién sabe cómo uno hace lonche, ¿verdad? Pero uno lo hace. Pero usted está teniendo especial cuidado con su casa, en su familia. Eso lo hace una persona diligente. Buscamos la forma y trabajamos en eso para el bienestar. Y no esperamos, ¿verdad? Hay cosas que podemos decir, ay, no, es que tengo que hacer. Y la pensamos y la pensamos y la volvemos a pensar. Y de todas formas se necesita hacer. Y lo hacemos. Pero cuando son cosas urgentes, usted y yo trabajamos rápido para que eso pueda ser cubierto. ¿Cuántos lo hacen? Amén. Entonces, una de las cosas y uno de los ejemplos es la familia. La familia requiere diligencia. También otro ejemplo es el trabajo. ¿Cuántos son diligentes en su trabajo? Amén. ¿Cuántos se levantan a las 6 de la mañana y van a su trabajo? Y luego llegan y el jefe o la jefa, depende, ¿verdad?, donde usted trabaje, le dice, si usted trabaja en construcción, le dice, ¿sabes qué? Necesito que termines este frame a las 5 de la tarde porque tenemos que entregar este trabajo. ¿Y usted qué hace? Pues anda como que rápido, ¿verdad? Si clavaba 5 o 10 clavos en un minuto, ahora clava 20 para acabarlo, ¿verdad? Porque es algo que usted necesita hacer y algo que le están pidiendo hacer. También nosotros podemos poner todo el esfuerzo porque es algo que nos están requiriendo, ¿verdad? En nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted le encargan un trabajo y usted necesita terminarlo, ¿qué es lo que le va a decir su jefe? Pues, venga en un año, ¿verdad? Puede ser, no sé. Pero le pueden decir, pues, como no estás haciendo el trabajo, aunque hay otros, pues que no les gusta mucho trabajar, pero en el trabajo se necesita ser diligentes, ¿verdad? Y a veces, pues sí batallamos y batallamos con algunas cosas para poder llegar a nuestro trabajo y hacer lo que tenemos que hacer. Pero en nuestro trabajo también tenemos que ser diligentes. Y el último ejemplo que tengo es, en nuestra salud necesitamos ser diligentes. ¿Cuántos saben que nuestra salud necesita atención? Y no sé si le ha tocado ir alguna vez al doctor y por alguna razón que usted se pueda estar sintiendo mal, o algo no sé, tenga algún malestar, y usted va al doctor y el doctor la checa, y entonces el doctor nos dice las palabras que nadie queremos escuchar. ¿Sabe cuáles son? No coma pan, no tome soda, no coma harinas, coma verduras, coma frutas. ¿Para qué? Para que su salud esté mejor, para que todo esto de comida chatarra no le afecte su salud. Y yo sé que todos somos diligentes en eso. ¿Cuántos son diligentes en eso? Que llegan a su casa y usted saca todas las sodas y dice, no más sodas. Bueno, esa risa ya me dijo lo contrario, hermanos. No es cierto. Y tenemos que ser diligentes también en nuestra salud. Tenemos que trabajar en eso porque se requiere. Y a veces también se nos complica porque a veces podemos decir, es que comer sano implica más tiempo, porque es más elaboración, porque es buscar en la tienda y buscar, y usted checa lo que dice atrás del empaque y no, eso no, y tiene que recorrer toda la tienda, ¿verdad? Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien, para nuestra salud. Nosotros somos diligentes también en eso. Y estos 3 ejemplos son de nuestra vida diaria, de nuestra vida regular que usted y yo vivimos con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro alrededor. Pero quiero decirle algo, hermano. Más allá de que usted y yo podamos ser diligentes en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque a veces
nosotros acabamos con nuestras fuerzas y terminamos agotados en muchas cosas que requieren diligencia y en otras que no requieren tanta diligencia. Pero más allá de todo esto, hermanos, usted y yo necesitamos ser cristianos diligentes. ¿Cuántos saben eso? Que necesitamos ser cristianos diligentes, que estemos listos para trabajar en la obra del Señor. Que estemos listos para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Que nos levantemos por la mañana, así como nos levantamos para ir a trabajar, aunque usted y yo nos hayamos dormido a las 3 de la mañana mirando YouTube, Facebook o cualquier otra cosa, y usted se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar y dice, tengo que ir a trabajar. Usted y yo, hermano, necesitamos así pararnos cada mañana y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo hable? Y sabe que tenemos que invertir esfuerzo, tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir todos los recursos que usted y yo tenemos para ser cristianos diligentes, no perezosos. Amén. Y mire, una de las cosas que usted y yo podemos hacer para ser cristianos diligentes es trabajar en su relación con el Señor. Usted y yo, yo no sé cómo usted tiene su relación con el Señor. Cada uno lo sabe, amén. Usted y el Señor, yo y el Señor sabemos cómo está nuestra relación con Él. Pero ¿sabe qué? Eso es algo que requiere diligencia. Eso es algo que requiere trabajo. Eso es algo que requiere que usted y yo pongamos atención. Porque mire, en muchas ocasiones cada uno de nosotros sabemos cuando nuestra relación con el Señor está decayendo y sabemos cuáles son los motivos. Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Y sabe qué? Que hay dos opciones. O usted es diligente y trabaja en eso, o usted lo deja a un lado y sabe qué, hasta que llegue el punto en que nos encontramos a miles de kilómetros de distancia del Señor. Entonces, cuando nosotros sepamos que algo está sucediendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, usted y yo tenemos que ser prontos para trabajar en eso. ¿Por qué? Porque estar con el Señor es lo mejor. Porque lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, usted y yo tenemos que trabajar en cómo está nuestra relación. Porque de ahí, mire, de ahí es donde nosotros vamos a tener esa comunión con el Señor y vamos a poder escucharlo y vamos a poder saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si nuestra relación está deteriorada con el Señor, si nuestra intimidad está, más bien no hay intimidad con el Señor, si nuestra relación está quebrada, separada del Señor, usted y yo no vamos a poder saber qué es lo que quiere el Señor que hagamos. Porque no tenemos un contacto con Él, porque no tenemos una relación estrecha con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través de buscar su presencia, a través de buscar su voluntad. Cada uno examinemos en nuestro corazón, y esto es algo que venía a mi corazón. Examina tu corazón. ¿En qué necesitas tú trabajar en tu relación con el Señor? Y mire, hay cosas que son urgentes, pero no son importantes. Y hay cosas que son importantes. Pero quiero decirle algo. La obra del Señor
es urgente y es importante. Entonces usted y yo estamos llamados a trabajar porque es urgente y es importante que usted y yo nos levantemos a trabajar en lo que el Señor nos ha encomendado. Amén. Y mire qué pasa cuando se trata, y no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, cuando se trata de la obra del Señor, cuando se trata de las cosas del Señor, algo ocurre en nosotros, en nuestra mente, algo ocurre en nuestro corazón, algo ocurre en nuestra carne. Porque ¿sabe qué? La carne no quiere. La carne es contra el espíritu, dice en Gálatas 5:17. Dice, la carne va en contra del espíritu, y cuando usted y yo tratemos de hacer algo para el Señor, la carne se va a rebelar y va a hacer todo lo posible para que usted no haga las cosas. ¿Cuántos saben eso? ¿Y sabe qué? Yo me ponía a pensar en cómo para otras cosas, y esto lo hablo porque a mí me ha pasado, y uno tiene que ser sincero con el Señor, en cómo para otras cosas sí ponemos nuestro mayor esfuerzo, sí podemos encontrar el tiempo, sí podemos poner esfuerzo. ¿Y qué pasa con la obra del Señor? A veces, le voy a decir lo que pasa, que nuestros ojos todavía está puesto en lo terrenal. Todavía estamos mirando lo de aquí. Pero hasta que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en el tesoro que nos espera en el cielo, en la recompensa que vamos a tener allá con el Señor, es hasta entonces que nosotros decimos, la carne se somete porque ya no andamos en la carne, ya andamos en el Espíritu. Y si de repente usted y yo nos dejamos vencer por la carne, entonces algo está sucediendo y tenemos que trabajar en eso. ¿Verdad? Porque ¿qué pasa? Y hablando de lo que es trabajar en nuestra relación con el Señor, ¿qué pasa? Que cuando queremos orar, ¿por qué de repente nos da sueño? Cuando decimos, sí, voy a leer la palabra del Señor y hoy voy a leer el capítulo tal. ¿Y qué pasa? Por alguna razón, usted se empieza a arrullar. Y acabamos en el segundo versículo. La carne se resiste, hermanos. La carne se resiste a todo lo que es de parte del Señor. La carne no quiere. Pero usted y yo tenemos que someter la carne. Usted y yo tenemos que someterla y darle lugar al Espíritu. Porque nuestra recompensa está allá en el cielo. Y es importante que usted y yo trabajemos en eso. Mire, le voy a decir algo. Hay muchas cosas que el Señor pone delante de nosotros, ¿verdad? Y estoy hablando como iglesia, como congregación. Y tenemos los servicios y tenemos muchas actividades. Y cada uno lo tiene individual en su casa, ¿verdad? Su tiempo con el Señor, su tiempo para poder leer la palabra, para orar. Pero nosotros necesitamos poner un esfuerzo extra a lo que es como pueblo, como congregación, como iglesia. Es el tiempo, hermanos, y yo lo sentí de esta manera en verdad,
Es el tiempo en que dejemos a un lado y que nos despojemos de todo eso que nos está estorbando, deteniendo a que nos levantemos para el Señor. Porque mire, Él nos ha dado tan grande salvación. Él nos ha dado tan grande salvación, hermanos, usted y yo, y a lo mejor es algo que usted escucha a lo mejor de mí, por muchas veces, muchas ocasiones, pero no hay ninguna forma de que usted y yo podamos pagarle al Señor lo que Él hizo al enviar a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo tuviéramos un lugar allá en su reino, en su casa. No hay ninguna forma, pero ¿sabe qué? Si podemos levantarnos para trabajar en su obra. Mire, el día ahora el fin de año, yo platicaba con un hermano y le dije, hermano, qué bueno que nos acompañó, me da mucho gusto conocerle, bienvenido a la casa del Señor. Yo espero que usted cuando vuelva, que nos visite, esta es su casa. Y algo que me dijo él se quedó muy guardado en mí. Me dijo, mire, si yo no la vuelvo a ver aquí, yo espero volverla a ver allá con el Señor. ¿Y sabe qué? Que eso a mí me enseña que yo tengo que cuidar y tengo que trabajar en mi salvación. Y no solamente en la mía, hermanos. Tengo que hacer lo que el Señor me ha mandado hacer, y ese es predicar a Cristo a cada uno de mis hermanos que no lo conocen. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no lo va a volver a ver. A lo mejor usted no va a volver a ver a su compañero de trabajo porque ya se fue a otro trabajo, otro lugar. A lo mejor usted no va a volver a ver a la persona que se encontró en la tienda o a la mamá que va junto con usted a dejar a su niño a la escuela. A lo mejor usted no la vuelve a ver. Pero usted tenga la seguridad que usted le habló de Cristo. Y que tengamos esa esperanza de que si no los volvemos a ver aquí, que los veamos allá. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos entonces que tener como un nuevo despertar. Abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, renovar nuestras fuerzas, hermanos. Miren, en verdad para mí es una alegría que puede abrir mis ojos por la mañana y poder levantarme y poder ver a mi hijo y las cosas que el Señor ha hecho. Hermanos, en eso nosotros tenemos que trabajar. En el Señor, en la obra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos sienten en su interior con este nuevo año y usted siempre va a escuchar, ya tienes tu lista de ¿cómo se llama? Que ya se me olvidó, hermana. Decir, no la hace, hermana Carmen, su lista de propósitos, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera? Casi siempre. Bajar de peso. ¿Y cuántos han bajado de peso, hermanos? Que dicen, no, hermano, no me pregunte, hermano. Y eso es una de nuestras cosas que podemos agregar en nuestra lista de propósitos. Y bueno, hay muchas de ellas que a lo mejor el año pasado también usted hizo y a lo mejor cumplió una, dos, a lo mejor las cumplió todas, ¿verdad? No sé. Pero lo que sí le quiero decir es que nuestra lista de propósitos, no sé si se ha fijado, bueno, antes que le diga esto otro, no sé si se ha fijado que cuando hay una lista de propósitos es por lo regular como voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero para mí. No estoy diciendo que sea malo hacer una lista de propósitos. Estoy diciendo que muchas veces esa lista es para mí.
¿verdad? ¿Y sabe qué? En esas listas de propósitos, como cristianos diligentes, deberíamos de agregar algunas 2, 3 cosas que el Señor requiere de nosotros. ¿Y sabe qué? Que esas son las más importantes. Porque lo del Señor es más importante. ¿Y sabe cuál es una de ellas? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscar el reino del Señor, hermanos. ¿Qué significa buscar el reino del Señor? Reconocer que Él es el Rey, reconocer que nosotros estamos bajo su autoridad, ser obedientes a Él, y su justicia es que usted y yo hagamos lo bueno y agradable delante de Dios. Y todo lo demás que usted necesita y yo necesito será añadido. Le invito a que esa en particular sea una de su lista de propósitos. Amar al Señor sobre todas las cosas. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque en eso se resume la ley. En que amemos al Señor y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo lo demás, hermano, todo lo demás el Señor sabe que usted y yo lo necesitamos. Y Él mismo lo va a proveer, pero usted y yo tenemos que ponerlo a Él primero, sobre todo y sobre todas las cosas. Así que yo le voy a invitar a que reflexionemos en estas preguntas que cuando yo estaba haciendo este estudio, estaba leyendo, hermanos, vinieron a mi mente y retumbaron mucho en mi mente, en mi corazón. Y a mí me retaron. A mí me retaron y me pusieron a meditar en lo que verdaderamente es importante y no he hecho. En que he puesto mi esfuerzo en cosas que no son tan importantes y me he desgastado en hacerlas. Y yo quiero dárselas a usted y yo quiero que usted las medite en su corazón. Yo creo que es el Señor que nos dice escudriña tu corazón. Y una de ellas es: ¿qué te ha dicho el Señor que hagas y no lo has hecho? Y usted medítelo en su corazón. ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho que usted haga y usted no lo ha hecho? Y han pasado, y a lo mejor usted ha intentado, pero nos hemos quedado en el camino por una razón, por otra razón, por muchas razones, pero que no sea por pereza. La siguiente es: ¿qué nos ha mandado a hacer el Señor como iglesia, como cristianos, y no lo hemos hecho? ¿Qué es lo que el Señor nos ha encomendado como iglesia? ¿Y sabe qué? Una de ellas es ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos lo hemos hecho verdaderamente? ¿Cuántos hemos sido diligentes en eso? Y esto venía a mí cuando vino el pastor de Colombia, que decía: ¿cuántas almas te has ganado para Cristo? Y es algo que también no me va a contestar. Cada uno sabemos en nuestro interior cuánto hemos trabajado en eso. Eso es urgente e importante. Tenemos que ser luz en medio de tinieblas. ¿Cuántos hemos sido la luz? O más bien, ¿cuántas a veces nos hemos envuelto en las tinieblas? Tenemos que hacer luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado, lleno de maldad. Usted y yo hemos sido llamados a hacer luz como iglesia. Usted y yo hemos venido a ser sal de la tierra. ¿Cuántos saben que tenemos que ser luz y sal de la tierra? Y la última pregunta que venía a mi corazón es:
qué don, qué talento o qué capacidad te ha dado el Señor para su obra y no lo hemos puesto en práctica. No lo hemos puesto al servicio del Señor. Cuando usted contesta estas preguntas en su corazón, hermano, y usted dice, yo sí lo he hecho, o usted dice, porque tenemos que ser sinceros con el Señor, o dice, yo no lo he hecho, tenemos que ser diligentes. Eso requiere diligencia. Y quiero decirle algo, hermano. Ahí mismo dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe qué significa fervientes? ¿Alguien sabe qué significa ferviente? Yo tengo la definición y dice encendidos, algo encendido, algo que arde, entusiasmo, entusiasmados hacia algo o en algo que usted hace. Y también significa que persevera. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Necesitamos ser entusiasmados en servir al Señor. Necesita arder nuestro espíritu, nuestro corazón por servir al Señor. Y usted a lo mejor puede decir, pero es que a mí ya se me apagó, ya se me apagó lo que tenía encendido. No sé si usted recuerda cuando conoció al Señor, más bien que el Señor nos encontró y Él nos levantó y Él empezó a trabajar en nuestro corazón y empezó a sanarnos y todo aquello que estábamos cargando fue limpiado y el Señor fue trabajando en nosotros y usted se sentía completamente nuevo, renovado. Y yo no sé si a ustedes les pasó que sentían en su pecho que no podían callar eso que el Señor había hecho o que estaba haciendo en su vida. ¿A cuántos les pasó? ¿Cuántos pasaron por ahí? Amén. Pero en el transcurso del tiempo se fue apagando. Y yo escuchaba a mi hermano Orlando, y no es por exponerlo ni mucho menos, sino que eso me llegó a mi corazón, porque él dijo una cosa. Él dijo que él no merecía que el Señor lo hubiera levantado y lo hubiera rescatado y lo hubiera perdonado. Pero dice que cuando el Señor lo rescató, su pecho ardía por hablar del Señor Jesús, de Cristo. Y ¿sabe qué, hermanos? Les dice Pablo a los romanos, necesitan ser fervientes en espíritu, entusiasmados, que ardan por servir al Señor, por hablar de Cristo, por trabajar en su obra, por decir, Señor, cuando yo entro por esa puerta, de verdad entro contento, entro alegre, que cada vez que yo me encuentro a alguien, no importa el lugar, que yo le escribo a alguien, que yo pueda hablarles de ti fervientemente, con alegría, con entusiasmo, porque ¿cuántos han visto que, yo no sé quién juega aquí fútbol? Que dice, nadie juega fútbol, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir la hermana? Mire, cuando una persona es apasionada del fútbol y le gusta jugar fútbol, y yo creo que se levanta bien temprano, hasta hace calentamiento ahí en su casa y se cambia y busca sus cosas y va emocionado, va contento porque va a hacer lo que le apasiona hacer, porque lo que le gusta hacer, y llega temprano y carga con sus cosas y llega y bien contento y motiva al equipo y vamos a meter muchos goles y tú para allá y yo para acá y ¿qué pasa cuando se trata de hacerlo para el Señor? ¿Por qué a veces no tenemos ese mismo entusiasmo, esa misma alegría, ese mismo contentamiento, ese mismo gozo? Hermanos, esa es la forma en que los que están a nuestro alrededor van a decir, como esta persona tiene algo,
¿Por qué? Porque lo enseña en su expresión. Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que enseña nuestro rostro, es lo que habla nuestra boca. Entonces, hermanos, miren, yo quiero decirle algo. El trabajar para la obra del Señor es el mejor trabajo y el privilegio más grande que un ser humano puede tener sobre esta tierra. No hay ningún otro trabajo mejor, aunque usted diga yo tengo, o una persona tenga el mejor trabajo y gane muchos chelines, dice mi pastora, aunque gane mucho dinero y tenga eso, no se compara, hermanos, con trabajar para la obra del Señor. Eso es un privilegio, hermanos. Ese es un privilegio al que todos somos llamados, en el que todos tenemos que levantarnos y decirle, Señor, he aquí, envíame a mí. Con alegría, hermanos, con gozo, con entusiasmo. Que el Señor pueda ver en nosotros, no decir, Señor, aquí estoy. No, hermano, el Señor conoce nuestro corazón. Y usted y yo tenemos que gozarnos, que llenarnos de alegría y levantarnos y decirle, Señor, aquí estamos, queremos trabajar para ti. Dice en 1 Corintios 15:58, dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, por siempre. Por siempre. No es por un día, por 5 días, un mes, un año. Dice por siempre. Dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, hermano, porque usted a veces puede tener un trabajo aquí, usted va, trabaja 5 días y resulta que no le pagaron. ¿Cuántos le ha pasado? Y usted dice, ay no, pero es que trabajé y fui, hice esto y puse material y aquello y lo otro y el hombre se escondió y pues ya, ¿verdad? No le pagaron. Pero mire, el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Vamos a recibir la mejor recompensa. Esa es la vida eterna allá con el Señor. Ese es el mejor lugar donde usted y yo podemos trabajar. Dice, crezcan en la obra. Pero para que la obra crezca, ¿quiénes tienen que trabajar? Usted y yo. Usted y yo tenemos que hacer el trabajo, hermano. Y no un trabajo por obligación, no un trabajo porque tengo que, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Tenemos que hacerlo porque verdaderamente amamos al Señor. Amén. Y no podemos dejar, hermanos, pasar ni un solo día más. Y mire, si me pones el versículo 12, ahí dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y quería yo hablarles como último de este versículo porque mientras usted y yo estamos siendo diligentes, estamos trabajando en la obra del Señor, eso no significa de que no vayamos a tener situaciones y vayamos a pasar por circunstancias difíciles. ¿Cuántos saben eso? Que en el mundo tendremos aflicciones, porque estamos aquí en el mundo. Pero mire lo que dice, gozosos en la esperanza. ¿Eso qué significa? Que mientras usted y yo estamos caminando en esta vida y estamos haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer, que nosotros vamos a estar contentos mientras esperamos. Mientras esperamos que lo que el Señor va a hacer en nuestra circunstancia, en nuestra situación, en lo que usted y yo estamos pasando. Usted y yo tenemos que estar gozosos mientras esperamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Amén. Y dice, sufridos en la tribulación.
Y usted dice, sufridos en la tribulación, ¿qué significa sufridos en la tribulación? No significa de que usted va a estar sufriendo, llorando mientras está pasando la tribulación o la prueba, sino que más bien usted y yo tenemos que ser pacientes durante la prueba. Porque ¿sabe qué? Porque el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Mientras usted y yo nos dedicamos a trabajar en la obra del Señor. Y por último dice, constantes en la oración. No dejemos de orar, sin dejar de orar, sin dejar de buscar al Señor, sin dejar de buscar comunión con Él, de buscarle todos los días, cada día, su voluntad, de poder tener una comunicación tan real, porque Dios es un Dios real, y tan cercana con nuestro Padre Celestial. Y yo creo que el punto principal, hermanos, es que ser diligentes y hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria es un llamado a que usted y yo seamos los hijos de Dios que hacen las cosas, que trabajan en lo que el Señor nos ha encomendado. Yo creo que es el tiempo, hermanos, de que la iglesia se levante a pesar de toda la situación que está pasando en el mundo, a pesar de que todavía estamos cargando con la pandemia, de que a pesar de que todavía cada uno de nosotros en nuestra casa estamos cargando con problemas y situaciones, hermanos, es el tiempo en que usted y yo resplandezca la iglesia, en el que se despierte, en el que se levante y en el que cada uno se disponga y diga, Señor, aquí estoy, quiero trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es mi oración, hermanos, y es de verdad en mi corazón que nosotros podamos hacerlo, que seamos una iglesia que los que están afuera, me refiero a nuestra iglesia, a nuestra reunión, que ellos puedan ver en nosotros verdaderamente el reflejo de Cristo, que puedan ver verdaderamente el reflejo del Dios que nos ama. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros hacemos todas estas cosas y cuando nosotros nos ponemos y nos disponemos para el Señor, Él nos va a llevar a hacer muchas otras cosas. A con nuestros hermanos, consolar al que está dolido, llorar con el que llora, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado. Y no lo vamos a hacer por nosotros mismos, sino que es ahora el Espíritu, el Señor, que nos pone el querer como el hacer. Amén. Así que yo los invito, hermanos, a que seamos verdaderamente diligentes en lo que es importante, en lo que es importante para nuestras vidas, en lo que es importante para el Señor. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a decir al Señor que en esta tarde, esta mañana, nos queremos despojar, porque sabe que la carne se puede querer quedar con todo eso que nos impide servir al Señor. Pero dígale, Señor, tú quítalo. Yo te lo entrego. Pon en mí un fervor, pon en mí algo que arda, Señor, para que yo pueda hablar de ti. Para que yo pueda dar ese paso y decir, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras usarme. Amén, para su gloria, porque no es para nuestra gloria, es para su gloria y para su honra. Amén. Cierre sus ojos y dígale.